Muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la clase 3 de nuestro curso, en la introducción al sermón bíblico. Hoy empezamos un tema muy importante, que es estudiando el texto para poder entenderlo y así poder aplicarlo a nuestros oyentes en el sermón que vamos a desarrollar. Así que el enfoque del estudio hoy será el estudiar bien nuestros textos. Vamos a comenzar explicando los objetivos y luego orando también. Tenemos tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. El primero, vamos a explicar los primeros tres pasos en el estudio de un texto y su importancia. Luego vamos a evaluar cómo aplicar la buena hermenéutica, es cómo interpretamos la Biblia, la buena interpretación de la Biblia al estudio de un texto. Y luego vamos a usar las preguntas de considerar adaptadas para profundización, para estudiar un texto en su contexto, si es que tenemos tiempo para hacer todo eso. Muy bien, oremos entonces. Señor Jesucristo, cuando tú hablaste con el profeta Samuel, cuando él era un niño, él contestó, habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús, sabemos que hoy en día sigues hablándonos por medio de las páginas de tu sagrada palabra. Entonces, danos el corazón y la actitud de Samuel, acercándonos siempre al estudio de tu palabra, pensando, habla, Señor, porque tu siervo te escucha. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. Me está avisando que mi conexión de internet no es muy estable. Así que si eso llega a ser un problema a Amén. lo largo del estudio, ustedes me avisan y puedo tratar de cambiar a mis datos móviles y a ver si eso mejora la señal. ¿Ok? Vamos a comenzar con la lectura bíblica que ustedes hicieron sobre Mateo capítulo 13, versículos 51 al 52. Y según estas palabras de Jesús, entonces, ¿con qué actitud nos acercamos a un texto para estudiarlo? Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 13. Jesús les preguntó, ¿han comprendido a sus discípulos? ¿Han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de Dios es semejante al dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Bien, entonces, a base de eso, la pregunta que queremos contestar juntos es, ¿con qué actitud nos acercamos a un texto para estudiarlo? ¿Qué contestaron con esa pregunta en su tarea para Este, el día de hoy? nosotros viendo el video, profe, Ujú. este, ahí decía que entusiasta y con humildad. Mm. ¿Ve? ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Dios tiene maravillas para enseñarnos, pero que nosotros debemos ir a Él en oración, en humildad, para recibir de Él todas esas maravillas que Él nos puede enseñar a través de su palabra. Sí, buen resumen. Gracias, niña. Sandra levantó su mano también. Por favor, Sandra. Así es, pastor, como dijo mi hermana Nimia, ¿verdad? Pues hacerlo con una actitud de humildad es muy importante, de fe, siendo reverentes, ¿verdad? Y obedientes a la palabra que estamos leyendo. Es todo, pastor. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Veo que Nelly aportó en el chat también con humildad, entusiasmo y con oración para que nos dé dirección y entendimiento, claridad. Muy buen aporte ahí también.
Muy bien, sí, entonces hay esa combinación interesante, ¿verdad? Que humildad reverente, pero también entusiasmo de como un niño recibiendo regalos de Navidad, por decir. Tenemos esto. En clases pasadas hemos visto que cuando estudiamos la palabra estamos entrando a un encuentro con el Dios vivo. Y eso sí nos llena con reverencia, o sea, venimos a encontrarnos con Dios cara a cara en su palabra y Él está confrontándonos con verdades, tanto la ley como el evangelio que necesitamos escuchar. Así que con humildad y reverencia vamos a acercarnos a su palabra. Pero aquí en Mateo 13, Jesús compara el que sí entiende la palabra al estudiarlo a una persona que saca de la casa tesoros viejos y nuevos. Entonces, la imagen que nos da es la siguiente. Dios tiene una mansión llena de tesoros. Él nos ha dado ya la llave. Él dice, ustedes ahora son los dueños de esta mansión con todos sus tesoros. Y cada vez que entramos a estudiar la palabra, estamos abriendo la puerta y debemos esperar encontrar entonces lo que Dios dice que vamos a encontrar, tesoro. Qué privilegio, ¿no? Qué entusiasmo nos da al estudiar la palabra. Algunos de esos tesoros van a ser viejos, van a ser verdades que ya sabíamos, pero todavía son verdades preciosas que necesitamos escuchar una vez tras otra vez. Otras van a ser verdades nuevas, o por lo menos verdades que se ven diferentes según la situación en la cual estamos, casi como un diamante, ¿verdad? Que lo saca uno a la luz del sol y brilla de ciertos colores, lo saca a una luz interior y tiene otros colores. Así vamos a encontrar siempre nueva belleza, nueva aplicación, nuevas verdades que Dios quiere comunicarnos cuando estudiamos su palabra. Así que eso nos llena de entusiasmo. Tenemos muchas ganas de entrar a esa casa, esa mansión y encontrar el tesoro que Dios tiene esperándonos en el texto que vamos a estudiar. Bien, dicho todo esto, entonces, acercándonos al texto, vamos a hablar esta noche de tres pasos importantes que podemos utilizar para comenzar el estudio del texto para un sermón. Estos son los tres pasos. Primero, oración. Segundo, vamos a leer el texto, pero no rápido. Vamos a leerlo con cuidado, enfocándonos en cada palabra, cada frase, y no solamente una vez. Lo vamos a hacer varias veces para asegurarnos que captamos los detalles del texto. Y luego, paso 3, vamos a utilizar una versión más profundizada de las preguntas que ya conocemos, las preguntas de considerar para poder entender el texto. En esta clase vamos a caminar paso por paso en esto y mostrarles cómo pueden utilizarlos para estudiar su texto con el fin de entenderlo y desarrollar un sermón a base de él. Así que primero la oración. ¿Pero por qué es tan importante empezar con la oración? Yo tengo tres versículos bíblicos aquí en la pantalla, tal vez tres voluntarios para leer. ¿Alguien puede leer el primer versículo? Y vamos a contestar a base de estos versículos, ¿por qué necesitamos orar antes de estudiar un texto? Nelly levantó su mano. El primer versículo, por favor. El primer versículo dice así: buenas noches, bendiciones, gracias, profe. Ujú. El primer versículo dice así, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok.
pensar a base de ese versículo por qué tenemos que orar antes de estudiar la palabra. Entonces, Olga, ¿puede leer el siguiente versículo también? Amén, pastor. Dice segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, muy bien. Pensando en eso, ¿por qué necesitamos orar antes de estudiar la palabra? Y el último versículo, Marely, Mateo 16, ¿puede leer ese versículo? Ok, voy, pastor. Mateo 16:17. Entonces Jesús les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, porque está en los cielos. Eso después de la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, él dijo sobre Jesús. Y Jesús no dijo, bien hecho, Simón, encontraste esta verdad solita. No, dijo, bienaventurado, o sea, bendecido eres, porque Dios te lo reveló. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que orar como el primer paso en nuestro estudio del texto? A base de estos versículos, porque es un paso muy importante. Jair levantó su mano, por favor, Jair. Yo pienso, profesor, que es bien importante porque eh, precisamente nos estamos acercando a esa fuente de tesoros, como ya lo decíamos al inicio, ¿Por qué la oración precisamente siempre? ¿Por qué que la no nos desviemos oración? de ese significado y ese sentido de lo que el texto está revelando y que desde luego tenemos que ser fiel al comunicarlo, tal y como está revelado, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, y para lograr eso necesitamos la ayuda de Dios. Solos no lo podemos hacer. Excelente. Marcelo levantó su mano, por favor, hermano. Sí, yo creo que la oración es también el golpear la puerta y pedir permiso a Dios para entrar, ¿no es cierto?, al entendimiento, si, pidiéndole conocimiento, ¿no es cierto?, de su palabra, de las cosas que Él tiene para nosotros, ¿no es cierto? Eh, yo pienso que la oración es la entrada para acercarnos a Él. Sí, o sea, por medio de la oración nos acercamos al Padre por medio de Jesús con nuestras peticiones. Es muy cierto. Y sí, por medio de la fe tenemos la autorización de entrar al estudio de la palabra, pero yo creo que la oración es tan importante porque es reconocer que sin la ayuda de Dios no vamos a poder entender, no vamos a poder sacar el tesoro que Él quiere que saquemos. Muy bien, una última respuesta aquí. Nelly levantó su mano. Profe, hay un versículo que dice, si tiene falta de sabiduría, pídala. En oración nosotros pedimos sabiduría o entendimiento para estudiar su palabra, para recibir su mensaje, qué es lo que Él quiere que nosotros recibamos en ese momento. Muy bien, Así lo dice Santiago, creo que Santiago él dice, que muy si bien. necesitamos sabiduría, pidámosla. Y eso es lo que hacemos al momento de orar. Excelente. Sí, buen versículo que citar. Tal vez voy a agregarlo a la lista para la próxima vez que enseñe este curso. Bien, sí, fíjense bien en las verdades que están en estos versículos, hermanos. Aquí tenemos el hombre natural, y eso es lo que todos somos por naturaleza, ¿no? O sea, sin el Espíritu Santo, no percibe las Exacto. cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. En la Biblia leemos las cosas de Dios, y si Dios nos dejara solos, terminaríamos concluyendo locura.
no entiendo nada. Esto no tiene sentido. Así somos por naturaleza. Entonces, solamente por medio de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que nos ilumina con las mismas palabras que estamos leyendo, vamos a poder entender lo que y creer lo que nosotros estudiamos. Segunda de Corintios 4, versículo 4, habla de, por naturaleza, somos ciegos. No podemos ver la verdad con nuestra propia cuenta. Es Dios quien tiene que quitar esa vela de frente de nuestros ojos. Si no, Él no vamos a entender ni aplicar correctamente lo que estamos leyendo. Y el último versículo enfatiza que es Dios quien revela las verdades que están en su palabra. No solamente para conocimiento, sino para creerlas también. Sin Dios no somos capaces de ni uno ni el otro. Por esas razones es de suma importancia comenzar con una oración. Y no solo comenzar, realmente a lo largo del proceso de estudiar el texto, volver a Dios en oración. ¿Qué quieres decirme en estos versículos, Dios? Ayúdame a entenderlo. Entonces, oración va a ser el compañero constante de la persona que estudia el texto para un sermón. ¿Qué vamos a pedir? Pues a base de esto vamos a pedir entendimiento, vamos a pedir que Dios nos ayude a aplicar las verdades, que nos ayude a entender a nuestro corazón primero. También vamos a pedir que no permita que nuestra carne pecaminosa de su propia idea, su propia opinión, sino solamente que escuchemos lo que la palabra dice aquí. Vamos a pedir la actitud de Samuel, quien dijo, habla, oh Señor, porque tu siervo escucha. Todo eso podemos pedirle en oración. Bien, así que comenzamos con una oración. Y luego vamos a pasar al segundo paso. Ya después de pedir la ayuda de Dios en oración, vamos a empezar a leer el texto bíblico. Y como mencioné, lo vamos a leer lentamente, o sea, no rápido, porque queremos saber qué Dios está comunicando en cada frase, cada palabra. Lo vamos a leer varias veces y vamos a empezar a apuntar preguntas. Cuando leemos lentamente un texto, van a surgir preguntas. Algunos textos van a surgir muchas preguntas. Otros textos tal vez pocas preguntas. Pero entender un texto es casi como un diálogo con el texto. Leemos el texto, dejemos que Dios hable a nosotros por medio del texto. Pero lo que Dios dice a veces no vamos a entenderlo de una vez. Van a surgir preguntas en nuestras mentes. Y con esas preguntas las vamos a apuntar y vamos a hacer las preguntas buscando respuestas en el texto y en su contexto. Recuerden que Dios, el Espíritu Santo, no nos va a hablar de forma audible con respuestas. Tampoco va a implantar en nuestros corazones de forma directa como un rayo del cielo la verdad. El Espíritu Santo utiliza la misma Biblia para ayudarnos a entender la Biblia. Así que cuando surgen preguntas sobre el texto, vamos a buscar las respuestas que Dios, el Espíritu Santo, ya nos dio en el texto y su contexto bíblico. Este diálogo con el texto, dejar que Dios nos hable, hacer preguntas sobre el texto, volver al texto y su contexto buscando respuestas, se puede dibujar como una espiral de interpretación. Podemos ilustrarlo así. Comenzamos siempre con el texto y su contexto. Leemos detenidamente el texto varias veces, pero luego van a surgir preguntas sobre el texto. Con esas preguntas vamos a volver al texto buscando respuestas.
Si no hallamos respuestas en el texto mismo, buscamos en el contexto, lo que viene antes, después, el libro entero, tal vez otras partes de la Biblia que hablan del mismo tema. Y así estamos siguiendo una regla muy importante de hermenéutica de interpretación que ustedes ya aprendieron en Discipulado 1. A lo mejor pueden terminar la frase. Dejamos que la Biblia se interprete a... Dejamos que la Biblia se interprete a... Sí misma. Así misma. Así misma. Excelente, bien hecho. Sí, dejamos que la Biblia interprete a sí misma. Si surge una pregunta, vuelvo al texto y su contexto bíblico buscando la respuesta allí. Hay un peligro si rompemos la espiral. O sea, bueno, antes de entrar ahí, yo puedo decir lo siguiente también. Esta espiral nos va a ayudar a acercarnos cada vez más al significado del texto. O sea, lo más que vamos haciendo preguntas, buscando sus respuestas en la Biblia y en su contexto, lo más estamos acercándonos a lo que Dios realmente quiere comunicar en el texto. Pero el peligro es cuando salimos, o sea, leemos el texto, tenemos una pregunta y en vez de buscar la respuesta en la Biblia, formamos nuestra propia opinión o buscamos por internet a ver qué dice la inteligencia artificial sobre esto. Ahí corremos un riesgo, ¿no? Que en vez de encontrar la verdad, vamos a inventar una verdad que realmente no es correcta. O vamos a encontrar en otro lugar, no en la Biblia, algo incorrecto. Así que no queremos romper la espiral buscando respuestas ni en nuestra propia mente, ni en lo que siempre hemos escuchado, ni en lo que dice el Internet o tal predicador. Queremos más bien buscar la respuesta en la palabra misma. Y como dije, así nos vamos acercando más y más al significado del texto con este proceso. Bien, vamos a hablar un poco sobre el texto y su contexto. ¿Qué queremos decir con eso? Y luego vamos a tomar un espacio para sus preguntas también. ¿A qué nos referimos con el contexto de un texto? Bueno, un texto es un grupo de versículos unidos, normalmente consecutivos y unidos en tema, en contenido. Tienen un contexto inmediato. Eso es lo que sucede antes y después. Así que primero vamos a estudiar el texto en ese contexto inmediato, ver lo que viene antes y después. Podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas allí. Si no, buscamos un contexto un poco más amplio. Hablamos del libro entero. Y del libro entero podemos buscar las respuestas también. Además, tomando en cuenta quién lo escribió, cuándo, en qué situación histórica, qué tipo de literatura es. Y tenemos el contexto más amplio, entonces, de la Biblia entera. Si nuestro texto tiene un tema que no es completamente explicado, podemos buscar otras partes de la Biblia que sí tocan el mismo tema y dan más explicación para ayudarnos a entender el texto mismo. Y todo esto puede parecer muy abrumador, muy difícil, pero realmente no. Sí es mucho trabajo, no me malentiendan, especialmente para un sermón. Vamos a pasar mucho tiempo estudiando el texto para asegurar que lo entendamos correctamente. Si no, no lo vamos a aplicar correctamente en nuestro sermón. Cuando yo estaba escribiendo sermones en Houston, Texas, normalmente pasaba 15 horas estudiando un texto antes de empezar a escribir el sermón mismo, porque quería asegurarme que tenía un buen entendimiento del texto para poder aplicarlo bien.
Es trabajo, pero no es tan complicado como parece. Tenemos varias herramientas que les van a ayudar en este proceso. Primero, ya tenemos unas preguntas que podemos hacer al texto que nos ayudarán a entenderlo. Las preguntas de consolidar profundizadas. Y eso lo voy a mostrar justo después de esta parte de la clase. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo podemos profundizar un poco con cada una? Y eso nos ayuda a hacer bien esa espiral de interpretación. Hay otras herramientas también que nos ayudan a estudiar el texto en su contexto. Uno es Biblias virtuales. Muchas Biblias en Internet tienen el texto bíblico nomás, pero tienen la función también de un buscador que nos permite buscar una palabra, una frase que en toda parte de la Biblia o en el libro mismo, y eso nos ayuda a interpretar un texto en su contexto. Les voy a mostrar cómo pueden hacer eso. Vamos a abrir un navegador de Internet. Voy a compartir la pantalla. Estamos. Mi Biblia virtual preferida se llama BibleGateway.com. Y les voy a pasar este enlace en español después para que tengan acceso a lo mismo. Pero aquí en esta página pueden ver que tienen muchas versiones en español. Reina Valera Contemporánea, 60, revisada, nueva versión internacional, a Dios habla hoy. Pueden escoger su versión preferida y luego pueden buscar un texto bíblico. Vamos a utilizar en esta clase a lo largo del curso un texto que es Jesús calmando la tormenta. Jesús calma la tempestad. Así que nosotros tenemos aquí la historia de Jesús y los discípulos comenzando un viaje de un lado del mar de Galilea al otro con una barca. Llega una tormenta, están por inundarse. Jesús estaba en la popa, dormía sobre una almohada. Le despertaron a Jesús. Preguntaron, ¿estamos por naufragar? ¿Acaso no te importa? Jesús levantó, reprendió al viento, dijo a las aguas, silencio, a callar. El viento se calmó, todo quedó en completa calma. Y a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces, vamos a decir, ok, yo estudio el texto, yo noto que poca fe parece ser un concepto importante en este texto. Jesús identificó eso como el problema. ¿Cómo es que no tienen fe? Yo creo que en la Reina Valera 60 dice poca fe. Vamos a ir ahí. Y ¿cómo no tenéis fe? Ok. Bueno, de todas formas, yo puedo hacer una búsqueda de la frase poca fe. Y ahí me aparece muchos otros lugares donde Jesús dice que los discípulos tienen poca fe. Y así, si quiero estudiar esas otras citas, yo puedo en su contexto. A mí eso me ayuda a ver, ok, esto fue un problema frecuente con los discípulos. Me ayuda a entender a qué se refería Jesús con eso. Tal vez yo quiero estudiar un poco más sobre el mar de Galilea que se refiere aquí. Entonces yo puedo poner mar, ok, eso aparece demasiadas entradas en la Biblia. Vamos a poner mar Galilea. Ok, aquí sí. Aparecen en los evangelios muchas veces referencias al mar de Galilea.
Y así puedo ir estudiando qué sucedió cerca del mar de Galilea en el ministerio de Jesús. En este lado yo tengo las citas registradas, o sea, hay uno en el Antiguo Testamento, 3 en Mateo, 3 en Marcos, 1 en Juan. Yo quiero ver los 3 en Mateo. Hago clic ahí y ahí están. Y eso es de gran ayuda si, por ejemplo, hay demasiadas entradas del Antiguo y Nuevo Testamento. Yo quiero enfocarme en el Nuevo Testamento o quiero enfocarme en solo este Evangelio, y así pueden filtrar. Esta herramienta es muy útil para estudiar el texto en su contexto. Pueden encontrar nombres que no son muy conocidos, lugares, y así pueden encontrar todo otro lugar en la Biblia donde hay mención de eso. Bien, antes de tomar sus preguntas, unas herramientas más que puedo compartir con ustedes. Tenemos Biblias virtuales, también la Biblia popular. Tal vez ya tengan conocimiento de eso, pero les voy a mostrar enseguida cómo encontrarlo en nuestra página web. Y el comentario a los propios que mencionamos en la clase anterior. Para las lecturas del año eclesiástico, hay comentarios sobre cada uno que dan esta explicación del texto y su significado. Voy a mostrarles en nuestra página web donde pueden encontrar esas cosas. Vamos a academiacristo.com. Para la Biblia popular, podemos ir a la biblioteca teológica. Aquí está, la Biblia popular. Hagamos clic en ver recursos. Aquí hay un comentario bíblico para cada libro de la Biblia. Si yo quiero estudiar la historia de la tormenta y Jesús calmándola, yo voy a Marcos. Y aquí en el libro de Marcos está en el capítulo 4. Voy al capítulo 4. Aquí estamos. Hasta tienen una ilustración de la historia. Aquí tienen el texto bíblico. También después tienen una explicación. Y lo interesante es que esta explicación me ayuda a saber algo sobre el mar de Galilea también. Dice que está rodeado por altas colinas. También era frecuente tener súbitas tormentas ahí que se desencadenaban abruptamente. Y bueno, ahí puedo encontrar buena información que me ayuda a entender el texto en su contexto. El comentario a los propios, eso lo vamos a ir al grupo Sembrador. Aquí profundizamos la fe en los cultos, liturgia, lecturas bíblicas para el culto. Y aquí tenemos lo que vimos en la clase anterior, los calendarios eclesiásticos que dan las lecturas para cada domingo para los 3 años del ciclo y también comentarios a esas lecturas. Así que en esos comentarios, por ejemplo, podemos encontrar la lectura misma, luego una explicación de la lectura y cómo conecta al tema del día del culto. Eso puede ser también una herramienta útil en su estudio del texto. Una palabra de precaución. Hay mucha información accesible para ayudarles en sus estudios por Internet. Algunas veces esas informaciones son buenas y fiables. Muchas veces no. Entonces, si van a buscar en otras fuentes, está bien, pero siempre con cuidado. Siempre con cuidado. No tomen por dado lo que encuentren por Internet sobre un texto. Tenemos nuestros recursos que les he mostrado que son bastante confiables y porque es de nuestra doctrina, ¿no? Pero no todo recurso es así. Entonces tengan mucho cuidado con otras herramientas para estudiar y entender un texto.
Muy bien, ahora sí, después de todo eso, tomemos un espacio para sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Sobre la espiral de interpretar y entender un texto, sobre el texto y su contexto y las herramientas que les he mostrado. Jair levantó su mano, por favor. ¿Es su pregunta, Jair? Profesor Abraham, tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué versión debemos utilizar para arrancar el estudio de un texto? Me refiero a una versión que sea fidedigna, porque resulta que se nos ha dicho siempre que la Reina Valera es una de las versiones más fidedignas. Sin embargo, uno mira y en el Salmo 126, el Salmo está presentado en la Reina Valera de 1960 como un salmo de esperanza hacia el futuro. No obstante, en la versión de 1995 lo plantea ya en tiempo pasado, el mismo salmo. Entonces, ¿qué versión utilizar de manera que podamos nosotros tener una comprensibilidad en el momento de estar desarrollando un texto, un sermón? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Para contestarla, es bueno en el estudio para un sermón comparar versiones diferentes. Eso le ayuda a uno a ver, porque para comenzar puedo decir, la mayoría de las versiones que existen son buenas y se pueden utilizar muy bien, no tienen graves errores. Dicho eso, ninguna versión, ninguna traducción es perfecta tampoco. Siempre encuentran lugares donde traduciendo tienen que interpretar. Y eso es natural. Cuando uno traduce, a veces tiene que interpretar un poco. Y a veces la interpretación es buena, a veces no. Para sus proyectos finales y ustedes desarrollando sermones en el futuro, recomiendo utilizar la versión con la cual sus oyentes están más acostumbrados. Nosotros en Academia Cristo utilizamos una variedad de versiones, principalmente la Reina Valera contemporánea, a veces la Reina Valera 60, a veces la nueva versión internacional que tiene lenguaje un poco más entendible para la gente común. Y cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero por lo general uno va a ser edificado y fortalecido en su fe con cualquier de esas traducciones y la mayoría de las otras. Las únicas que no recomiendo, no, que no deben utilizar, son traducciones por sectas que dan interpretaciones muy no correctas. Se me viene a la mente de los testigos de Jehová. Ellos tienen su propia traducción que lo hicieron para tratar de convencer a la gente que Jesús no es Dios. Eso no es fidedigno al texto original. Un libro de Mormón, ¿no, Entonces, profesor? sí. Jair, sí, Mucho perdón. menos, mucho menos el libro del Mormón, porque ese libro del Mormón es Sí, solo fantasía. sí, eso ni es el texto bíblico, ¿verdad? Es otro libro adicional a la Biblia. Sí, no utilicen eso. Gracias. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esto? Sí, Nelly, por favor. Perfecto, disculpe. Yo tengo una Biblia, que es la Biblia es de color azul, que es una Biblia de estudio, que es la Biblia de las Américas. Estando yo en uno de los cursos, que es la Biblia, que tiene mucha información, ubica el espacio, el tiempo, el mapa y todo. Pero me dijeron que no, porque esto era católico. Yo me sentí estafada,
Yo tengo, por ejemplo, estoy visitando al hijo aquí en San Felipe y tengo una Biblia, Reina Valera. Donde estoy viviendo con el otro hijo, tengo dos Biblias, la de las Américas y una verde, Reina Valera. Y ahora que me estoy apoyando en la Biblia popular, porque me parece que es una versión mucho más, como su palabra lo dice, más popular, o sea, más clara, mucho más sencilla, y le da a uno más o menos una idea de lo que uno quiere o del mensaje que uno tiene que recibir. Pero esa Biblia que yo compré tiene mapas, tiene fechas de un rey a otro, o sea, es muy, ¿cómo se dice? Pues es muy extensa, pues, muy explicativa, o sea, pero dicen que es una Biblia católica. Cuando yo esté allá, que digo, le voy a pasar el nombre de la foto de la portada, porque es una Biblia de estudio, Sí. pero supuestamente no sirve. No, gracias por dar el ejemplo. Hay muchos biblios de estudio. Y cuando tenemos una Biblia de estudio, tenemos que diferenciar entre el texto bíblico y las explicaciones e informaciones adicionales que dan. El texto bíblico va a ser fiel, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí sabemos que estamos en tierra firme. La explicación y la información adicional no está al mismo nivel que la palabra de Dios. Puede ser correcta, también puede contener errores. Así que se puede utilizar, pero con mucho discernimiento, ¿no? Reconociendo esa diferencia y si estamos leyendo la explicación o la información adicional que tienen, a buscar en otras fuentes para comprobar si será cierto o no y compararlo con lo que ya sabemos de lo que la Biblia dice. ¿Es correcta esta explicación o no? Entonces, se pueden usar, pero con cuidado. Gracias. Sí, otras preguntas. Voy a revisar el chat también. Profe, igual que inteligencia artificial, que usted la mencionó, este, en realidad hay que tener cuidado, porque ya arrojan información que uno la compara con la Biblia, pero se equivocan bastante. Sí se equivocan, Ujú. muchísimo, de verdad que sí. Sí, con discernimiento leemos eso, entonces sí, y sí. Sí, fue él en el chat, aportó sobre otra Biblia, no conozco, pero es de una Biblia de estudio que él dice que es excelente. Diría lo mismo, qué bueno que ha encontrado provecho con eso. El texto, siempre fidedigno, pero tengan un poco de cuidado con comentarios y explicaciones y aseguren que sean bíblicas, no los tomen por dado. Muy bien, ¿cuáles otras preguntas tienen? Ok, bueno, volvemos entonces porque no queremos complicar demasiado esto. Los tres pasos que estamos enfocándonos. Primero, oración, ¿no? Segundo, leer lentamente y con cuidado el texto, varias veces apuntando preguntas. Y luego buscamos las respuestas para esas preguntas en la Biblia, en el texto mismo, su contexto, el contexto del libro entero y de la Biblia como una unidad. Y ahí esas herramientas pueden ser muy útiles en ayudarnos. La Biblia virtual, Bible Gateway, también la Biblia popular, el comentario a los propios, etcétera. Am, Ahora, vamos a hablar que también las preguntas de consolidar realmente nos ayudan. Como dije al principio, a veces muchas preguntas surgen a nuestra mente en el texto, a veces pocas, y está bien. Tenemos ya 6 preguntas que podemos hacer al texto, y si las profundizamos un poco, son muy útiles para estudiar un texto y entenderlo, para desarrollar un sermón a base de él.
¿Qué quiero decir con profundizarles? Les voy a explicar un poco. Y no tienen que apuntar esto, ya tengo un documento que es su proyecto final que tiene estas profundizaciones de las preguntas de consolidar. Se lo voy a enviar después de la clase. Pero, ¿qué quiero decir? Bueno, ustedes saben que en un estudio bíblico de las 4C hacen la pregunta quiénes son los personajes de esta historia. Y luego dan una lista de los nombres, ¿verdad? Jesús, Pedro, los fariseos, ya. Terminan la lista y ya pasan a la siguiente pregunta. Para un estudio bíblico está bien. Solo están fijándose en esos datos de la historia que tal vez se escaparon a la nota de personas. Para un sermón, queremos profundizar más para entender muy bien el texto. Así que vamos a comenzar con el autor y su audiencia. Esto es muy importante, especialmente en las epístolas. O sea, ¿quién escribió esta carta? ¿A cuál iglesia? Porque esa información, muchas veces la Biblia popular ayuda en su introducción, el comentario de un libro, van a tener esa información. ¿Quién la escribió? ¿A quién? ¿Por qué? Y ahí van a dar los datos bíblicos que nos ayudan a entenderlo. También vamos a querer pensar qué dice el resto del libro o de la Biblia sobre estos personajes. Para algunos personajes es imposible en un estudio del texto volver a repasar todo lo que la Biblia dice sobre ellos. Por ejemplo, Jesús va a ser una figura importante en muchos de nuestros textos. Volver a estudiar todo lo que la Biblia dice sobre Jesús tomaría algunos meses, ¿verdad? No podemos hacer eso. Pero en el texto mismo, vamos a ver Jesús en cierta situación o con cierta gente, y sí podemos especificar un poco y encontrar los otros lugares en la Biblia que son semejantes. Por ejemplo, si tenemos un texto que Jesús está hablando con los fariseos, sí podemos hacer una búsqueda en BibleGateway.com, Jesús fariseos, y a ver qué aparece. Las interacciones que Jesús tenía con ellos en otras ocasiones y dar un vistazo allí para entender cómo era su relación con ellos. Así que sí, vamos a examinar lo que otras partes de la Biblia dicen sobre los personajes en cuanto a ser aplicable al texto mismo. También es de ayuda ponerse en su lugar. En la historia de Jesús calmando la tormenta, vamos a querer cerrar nuestros ojos, ya después de leer varias veces el texto, imaginar los detalles como el texto lo describió, ponernos en el lugar de los discípulos y pensar cómo hubiera sentido yo en su situación. Eso es útil, especialmente cuando vamos a desarrollar el sermón después, para ayudar a la gente a experimentar lo mismo también. Porque lo más que experimenten y vivan lo que el texto dice, lo más que van a poder entenderlo, lo que ellos estaban sintiendo y cómo era. Para la siguiente pregunta semejante, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Podemos ver que otras partes de la Biblia hablan de los objetos importantes. Y enfatizo los importantes, porque en la historia de Jesús calmando la tormenta, por ejemplo, tuvimos el objeto, la almohada. Jesús estaba recostado sobre una almohada, durmiendo. Bueno, estudiar todo lo que la Biblia dice sobre almohadas, eso no me va a ayudar a entender el texto, no es importante. Podemos descartar eso, no tenemos que profundizar ese objeto. Pero sí, tal vez otro objeto que es importante es un objeto abstracto, un concepto abstracto. Con eso quiero decir es un sustantivo, pero no es tangible, ¿verdad? Objeto concreto,
concepto concreto sería almohada, algo que puedes tocar. Concepto abstracto sería poca fe. Eso no es un objeto, por decir, pero no es algo que puedes tocar. Así que incluir conceptos abstractos importantes, poca fe, miedo, y a veces, si es importante para entender el texto, pueden comparar lo que el resto de la Biblia dice sobre esos conceptos en pasajes importantes. La pregunta es, ¿dónde ocurrió la historia? En el estudio bíblico, a veces simplemente mencionamos el lugar. Aquí vamos a querer conocer el lugar, si es importante para entender el texto. Así que la primera pregunta ¿es importante el lugar? Tal vez la Biblia ni mencione el lugar. Y si es así, obviamente Dios no lo consideró importante decirnos. No tenemos que preocuparnos. A veces Dios nos indica el lugar, pero no es tan importante para entender el texto. Nos ayuda a ubicarnos, pero entender, aplicar el texto no va a ser muy importante. Pero si lo es importante, debemos ver qué dicen otras partes de la Biblia sobre ese lugar. En cuanto al mar de Galilea, no sería de suma importancia saber qué dicen otras partes de la Biblia sobre el mar de Galilea, pero sería interesante, ¿no? Saber qué otras interacciones Jesús tuvo con sus discípulos en ese mar. Uno podría hacer una búsqueda en Bible Gateway y ver, Jesús llamó a algunos de estos discípulos, eran pescadores, en la orilla de ese mismo mar y dejaron sus barcas y sus redes para seguirle. Otra historia que es Jesús caminando sobre el agua de ese mismo mar. Y eso nos da una idea más profunda de lo que es el mar de Galilea. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ahí vamos a examinar el contexto inmediato, qué sucede antes y después. O sea, no solamente el cuándo indicado por el texto, a veces tenemos que buscar antes y después para ver el cuándo. Y vamos a tomar en cuenta el contexto histórico. ¿Qué otros eventos estaban pasando al mismo tiempo en la historia mundial? Cómo era la situación política y económica. Por ejemplo, en textos del Antiguo Testamento es bueno saber en qué situación estaba Israel en este entonces. ¿Tenían un buen rey o un mal rey? ¿Estaban bien espiritualmente, malos espiritualmente? ¿Eran ricos o pobres? ¿Estaban amenazando enemigos? Todo eso se puede encontrar en la Biblia misma. Dios registra una historia de Israel y sus reyes en Primera y Segunda de Reyes y y Segunda de Crónicas. También, ¿dónde cabe en la historia de la salvación? En cuanto al Jesús calmando la tormenta, un detalle importante es reconocer, Jesús no pudo morir en esa tormenta. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía planeado su muerte en la cruz. Iba a suceder unos 2 años después. Eso nos ayuda a ver por qué estaba dormido tranquilo Jesús. Estaba confiado plenamente que no iba a morir ahí. Tenía que morir, pero en otro lugar, para nuestra salvación y en otro tiempo. Entonces, saber dónde cabe esta historia dentro de la historia de la salvación puede ser útil también. ¿Cuál es el problema? Aquí podemos profundizar en un estudio para un sermón. ¿Qué otros textos se dirigen al mismo problema? Así entendemos mejor el problema desde otras partes de la Biblia. Se soluciona el problema si no buscamos en qué otra parte de la Biblia se soluciona. Entonces, ahí pueden ver, ¿verdad? Esas profundizaciones de estas preguntas están ayudándonos a no solo enfocarnos en el texto, sino también estudiar el contexto del texto, del capítulo del libro, también de la Biblia entera. Así que, hasta allí, ¿alguna pregunta sobre esto? Veo que hay algunos aportes en el chat.
Sí, Jair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, ¿qué tan importante es el género literario del texto que se elija para preparar un sermón? Tengo entendido que una cosa es una parábola, otra cosa es una literatura apocalíptica, otra cosa es se me escapa ahorita. Mm, ¿Qué tan importante es el género literario a la hora de escoger el texto para sacar un sermón? Sí, es importante. Es importante. Yo incluiría eso bajo el contexto del resto del libro, ¿verdad? Porque el resto del libro nos va a indicar si es profecía, poesía, una narrativa bíblica. Dentro de las narrativas, las historias, tenemos también enseñanzas de Jesús que son parábolas y sí es importante reconocer eso. Yo creo que la Biblia popular les va a ayudar en eso también, porque algunos de los géneros que tal vez son un poco más difíciles de interpretar, las parábolas, por ejemplo, la Biblia popular da una buena explicación de lo que enseña Jesús en la parábola, pero sí debemos tomar eso en cuenta. Gracias por el Gracias. comentario. ¿Eh? Sí, ¿alguna otra pregunta? Ok, les voy a mostrar entonces el mismo documento que ustedes van a utilizar para su proyecto final. Y recuerden, en este curso el proyecto final está dividido en dos partes. El primero van a realizar un estudio sobre el texto y van a implementar estos mismos pasos que estamos aprendiendo en esta lección y la lección que viene, las lecciones que vienen también. Pero les voy a mostrar el documento que van a utilizar y ya empecé a llenarlo yo para mostrarles cómo pueden hacer lo mismo. Aquí lo tenemos. Estudiar el texto. Esta es la primera parte del proyecto final. Y aquí pueden ver los mismos pasos que estamos mirando esta noche. Paso 1, cómo comienza con oración. Ahí en su proyecto no van a tener que escribir nada, solo oren antes de comenzar a estudiar su texto. Aquí tenemos el paso 2 también. Y aquí pueden empezar a apuntar preguntas que tienen sobre el texto. Así que yo estoy utilizando en esta clase y adelante como ejemplo para ustedes Marcos 4, 35 al 41, Jesús calmando la tormenta. Y algunas preguntas que me surgieron al leer el texto varias veces. Comienza ese mismo día. Uf, eso me llama la atención. Porque, ¿qué día? ¿Qué sucedió antes? Entonces uno puede hacer esa pregunta y ya después buscar el contexto, ¿verdad? ¿Qué sucedió antes? Y escribir la respuesta allí. Escribir la pregunta, ¿qué es una popa? Esa palabra me era desconocida. ¿Ustedes saben lo que es una popa? Sí, es la parte de un barco, una parte. Ok, En la punta del barco, muy bien. Ok, abajo, gracias. la punta, la Interesante. popa. Saben más castellano que yo, entonces. Pero sí, al hacer esa pregunta podría buscar la respuesta y esa es una respuesta que podría buscar en un diccionario también, porque seguramente tienen esa información allí. Otra pregunta que hice, ¿por qué estaba dormido Jesús? Y ahí al meditar en esa pregunta podría mirar el contexto. Tenía un día largo de enseñanza, pero tal vez había más que le guiaba a estar dormido.
¿Cómo pudo dormir a pesar del ruido de las olas y del viento? Tal vez tenía que ver con su confianza en Dios, que los discípulos no tenían. Entonces, sí, pueden hacer la pregunta allí y ya ir al texto y al contexto para buscar respuestas y apuntar. Yo no apunté las respuestas todavía aquí, apenas comencé, pero pueden apuntar las respuestas ahí cuando están llenando el proyecto final. Otra pregunta al final de este texto es interesante. Jesús calla las, los vientos y calma las olas. Y luego, ¿cómo reaccionan los discípulos? Uno pensaría que estaban y estarían aliviados, pero ¿qué dice el texto? Ellos estaban muy asustados. O sea, estaban asustados por la tormenta y luego asustados después de que Jesús calmó la tormenta. Y yo dije, ¿por qué? Esa es una pregunta que buscaría contestar en el texto y su contexto. Bien, entonces pueden ver, yo pasé también al paso 3. Y aquí tenemos esas preguntas de considerar quiénes son los personajes de esa historia y también algunas formas en que podemos profundizarlas. Así que estudiando, yo fui a la Biblia Popular, busqué información sobre Marcos, encontré información sobre su evangelio que apunté aquí. Am, También apunté los otros personajes y algunos puntos importantes que el resto de la Biblia enseña sobre ellos. O sea, para los discípulos no busqué todo lo que la Biblia dice sobre estos discípulos, sería imposible. Pero sí busqué qué es su relación con el mar de Galilea. Y vi que sí, algunos eran pescadores, tenían experiencia en ese mar. Y eso me ayuda a ver, wow, ok, si experimentados pescadores tienen miedo en esta tormenta, era una tormenta fuerte. Seguramente habían pasado otras tormentas, pero ellos pensaban que iban a morir, probablemente sin la ayuda de Jesús, sí, iban a morir. También vi otras cosas que sucedieron en el mar de Galilea con esos discípulos. ¿Sí? Sobre las multitudes, yo también pensé qué otras relaciones tenía Jesús con estas multitudes. Así, ¿cuáles son los objetos de la historia? Hice una lista y yo pensé, probablemente el único que yo quiero profundizar es el concepto abstracto de poca fe. Y ya les mostré cómo pueden hacer una búsqueda para ver otros ejemplos de Jesús interactuando con sus discípulos y diciendo que tienen poca fe para entender esa parte. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pues el lugar mencionado en el texto es el mar de Galilea. Apunté eso, pero luego me quedé pensando, ¿cómo era este mar? Yo no sabía los detalles, así que yo busqué en la Biblia Popular, también por internet, porque es un lago que existe todavía. Entonces, se puede buscar información sobre eso y pues es un lago grande, 21 kilómetros de largo, 13 de ancho, rodeado por montañas, conocido por sus tormentas. En tiempos de Jesús, la pesca era un negocio muy importante en este lago también. ¿Cuándo ocurrió la historia? Pues en el texto mismo encontré este detalle al caer la noche. Eso me ayuda a saber aún más asustados los discípulos, ¿verdad? Hubiera sido malo durante el día pasar por esta tormenta, pero ya de noche y sin luces. Recuerden, esta era una época cuando no tenían lámparas, no tenían, o sea, en esta tormenta estaba completamente oscuro. Entonces yo vi el contexto antes, también después, y el contexto en la historia de la salvación. Jesús, bueno, los discípulos tenían miedo de morir, pero Jesús no podía todavía. Tenía que llegar el momento del Padre, que era después, era la cruz. ¿Cuál es el problema? Ahí nos ayuda nos prepara para identificar el pecado en la siguiente sección.
Y eso va a ser el enfoque de la lección que viene. Vamos a ver las preguntas de consolidar y cómo se pueden aplicar al texto también. Pero problema primero parece ser la tormenta, ¿no? Y luego la reacción de los discípulos, el miedo, pero Jesús nos indica lo que era el verdadero problema. Ni la tormenta, ni su miedo, era su poca fe, ¿no? Se soluciona el problema y ahí pueden contestar eso también. De cierta forma, no. Estaban asustados todavía después del milagro, pero sí, era una señal que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Así que comienza a solucionar ese problema de su poca fe. Y a lo largo de su relación con Jesús, ese problema se va solucionando poco a poco. Bueno, hay un ejemplo entonces de profundizar un poco más en estas preguntas. En el estudio bíblico, ustedes estaban acostumbrados a solo dar unas palabras para contestar esto. Para estudiar para un sermón, tienen que tomar más apuntes, tienen que profundizar más estos conceptos para poder entender bien el texto. Muy bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? A ver, voy a revisar el chat. Wilson pregunto por Pastor, ¿qué pasaje está utilizando ahorita? Estoy utilizando Marcos 4:35 al 41. Jesús calmando la tormenta. Ese es el texto que vamos a seguir utilizando en las siguientes 4 clases para darles, no, 5 clases, para darles ejemplos de cómo estudiar un texto, identificar los elementos de un sermón, etc. Así que sí, Marcos 4:35 al 41. Ujú. Sí, y Nelly preguntó, ¿tenían miedo porque eran de poca fe? Eso es lo que Jesús dice. Tenían poca fe y eso fue el verdadero problema. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Profe, por ejemplo, la Biblia que yo tengo aquí, perdón por no levantar las manos, la Biblia que yo tengo aquí, usted habla me imagino que la Biblia popular habla de una almohada y aquí habla de un cabezal. Ajá. Sí, Es lo que se visualiza es que tiene diferentes formas de interpretar el lugar, o sea, nombrar como los objetos. sí, Ajá. y está bien. O sea, esa es la dificultad en traducir. Una palabra en griego puede tener más que un significado. Pero vemos de ese ejemplo también que si fuera cabezal o si fuera almohada, ¿eso cambia el significado del texto? Realmente no. No, no. Entonces, la mayoría de las versiones tienen pequeñas diferencias así, pero el Sí, significado del texto no cambia por lo general. y la historia no cambia tampoco por Sí, una palabra. La historia no cambia porque ya esto es historia, ya esto es algo que sucedió y que está escrito. Escrito está. exactamente. Sí. Olga levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Olga? Profesor, usted en el cuestionario que nos mostró ahora dice que aquel día, ¿cuál día? Ujú. Pienso yo que aquel día es el mismo día que ellos estaban en la barca, el cual él calmó la tempestad. ¿Es así o no? Sí. Gracias. Esto me permite explicar un poco. Aquí, ese mismo Ajá. día, una pregunta que escribí es, ¿qué día? ¿Qué día? Y Pienso que ese es ese mismo día que ellos subieron a la barca y él calmó la tempestad. sí, Puede eso ser. nos lo indica el texto, pero Ujú. yo voy a querer saber qué sucedió antes, porque esto viene Porque al es que principio del yo texto. estoy leyendo desde antes, tengo que ver desde el comienzo del versículo para poder ver qué día es o qué había acontecido ese día.
Ujú. antes de que ellos subieran a la barca y él calmara la tempestad. Sí. Entonces recuerden esa espiral, ¿verdad? Me surgió la pregunta, ¿qué día? Entonces busco la respuesta primero en el texto. El texto me indica el día que Jesús calmó la tormenta. Está bien, pero al comenzar el texto así, ese mismo día, eso me lleva al contexto anterior. Tengo que buscar lo que sucedió antes. Si no, Sí, no voy a saber exactamente qué era el día. Y el contexto anterior me indica que era el día cuando Jesús ya estaba en la barca, porque había grandes multitudes que no le podían escuchar, así que salieron en la barca para que él enseñara a la gente y pasó todo el día enseñando en parábolas. Y eso me ayuda a entender el contexto de esta historia. Ujú. ok, gracias. Sí, gracias a usted. Nelly, ¿cuál es Esa su era la pregunta? pregunta. Profe, esa era la pregunta. Antes de señalar el lugar o el día, pero ¿qué día? Bueno, hay que irse al contexto donde dice que ellos iban a pasar al otro lado, porque ya estaban cansados, estaban muy cansados. Iban a pasar al otro lado. Ahí es donde es más profundo el estudio. Si es más profundo el estudio, muchísimo mejor, porque es como es Sí, unir. Sí, yo creo ese que es usted va. otro detalle Ajá. que tal vez requiere, en esta parte, observaciones pueden incluirse también, no solo preguntas. Entonces, si algo les sorprende en el texto, les llama la atención, eso también puede incluirse. Algo que me llama la atención a mí fue la idea de Jesús pasar al otro lado de noche. No sé, si fuera su discípulo ex pescador, a lo mejor diría, esperemos hasta la mañana, Jesús, pero ellos no. Dije, ok, vamos. Y luego llega la tormenta y eso nos ayuda a ver por qué dijeron, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Esta fue tu idea, Jesús, y ahora estamos muriendo y tú estás dormido. Am, sí, nos ayuda ese detalle que nos sorprende un poco, pero es bueno apuntar esa observación entonces, porque arroja luz sobre el texto. Muy bien. Olga levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Olga? No, es que aquí ya conseguí, pastor, porque dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Ujú. ¿Sí? Entonces, supongo que antes de él subir a la barca donde él calmó la tempestad, era otro día en el cual se había sentado en una barca a predicarle a la gente, porque había mucha multitud, pero él desde esa barca les estaba enseñando por parábola. No era otro día, era el mismo día, ¿verdad? Era el Porque mismo día. lo dice el texto, ese mismo día. El mismo día que lo anterior sucedió el calmar de la tormenta, ¿no? Nos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ujú. Exactamente. ¿Y por qué piensa que eso fue otro día? Porque aquí dice que he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, no era ese mismo día, sino que era otro día, pienso Incorrecto. yo. Era el mismo día, sí. O sea, aquí al principio del capítulo nos está comentando que Jesús está enseñando sobre el mar, ¿no? Y luego empieza sus parábolas, empieza y está enseñando sobre las semillas, semilla de mostaza, porque usa parábolas. Y luego nos dice aquel día, sí, el mismo día, cuando llegó la noche. ¿Ve? Que, o sea, todo sucedió en el mismo día, aquel día.
So, el mismo día que estaba enseñando en la barca, también Sí, en la noche sucedió la tormenta. en la noche entró a la barca. Entonces es el mismo día. Ujú. Todo está basado en el mismo día. Sí, eso nos lo indica el texto y su contexto. Ujú. Ok, Sí, pero entonces gracias, gracias. es por eso que estudiamos en su contexto y nos fijamos en cada palabra del texto para entenderlo correctamente. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre esto? Y en particular sobre las preguntas más profundizadas del considerar. Ok, entonces vamos a concluir la clase hablando un poco sobre el proyecto final. Aquí estamos. Ya les mostré la hoja que van a entregar como la primera parte de su proyecto final, pero ¿qué texto van a estudiar? Yo mencioné en la lección anterior que por cuestiones de logística no es posible permitirles a todos ustedes escoger sus propios textos, porque luego el maestro, en este caso yo, tendría que estudiar profundamente unos 25 textos diferentes. Y eso sería, como mencioné, trabajo de 250 horas por ahí. No tenemos tiempo para hacer eso. Así que ustedes todos van a estudiar el mismo texto. Es un texto que aparece en el leccionario unas 4 semanas después de terminar el curso. Eso lo diseñamos a propósito. Si alguien está realmente desarrollando sermones para su grupo, ya tendrá preparado su sermón para ese domingo. Entonces, el texto que van a utilizar es Mateo 17, 1 al 9. Es la historia de la transfiguración de Jesús. Esa historia se registra también en Marcos y Lucas. Así que en el estudiar del texto pueden comparar esa historia con las de los otros evangelios. Pero ustedes ya pueden comenzar a estudiar su texto según lo que han aprendido en esta clase. Les voy a pasar el proyecto final que les mostré en la pantalla, la primera parte, después de esta clase. Y si quieren ya comenzar a estudiar el texto, excelente. Pero no hay mucha prisa tampoco, porque no van a entregar esto hasta después de la clase 6. Entonces, después de la clase 6 es creo que 18 de diciembre, y vamos a tomar un descanso para la Navidad. Entonces, tendrán unas 2 semanas casi para terminar el proyecto y entregarlo y yo corregirlo. Y luego vamos a continuar con la segunda mitad del curso, que hablará no del estudio del texto, sino del desarrollo del sermón. Así que sí, pueden comenzar a estudiar ya, pero no tienen que terminar para la siguiente clase. La fecha de entrega va a ser después del 18 de diciembre. ¿Ok? Ok, pastor. Gracias. Sí, y en las clases que vienen vamos a continuar mostrándoles cómo usar consolidar para identificar los elementos principales del sermón. Así que no traten de terminar todo ya. Pero... Muy bien, terminemos entonces con una oración. Señor Jesucristo, es una gran bendición tener el privilegio de estudiar tu sagrada palabra y encontrar tesoros viejos y nuevos en ella. También tenemos el gran privilegio de compartir esos tesoros con otras personas ya después de encontrarlos. Pedimos que nos des corazones que siempre anhelan esa búsqueda y ese compartir. Que nos ayudes a estudiar con fidelidad nuestros textos, tanto para el proyecto final como para cualquier otra ocasión, comparando el texto con su contexto para entenderlo correctamente y luego aplicarlo correctamente.
Pedimos tu sabiduría constante y la ayuda de tu Espíritu Santo en ese proceso, no solo para nuestros estudios formales, sino también en nuestras meditaciones diarias. Es en el nombre de Cristo que te pedimos todo esto. Amén. 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 Feliz Amén. noche a todos. Dios les Gracias, pastor. bendiga. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Igualmente, Buenas noches. gracias. Bendiciones. Gracias, buenas noches con todos. Hasta el Buenas jueves. noches.